Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Muy contenta porque otro domingo más podemos darle la gloria y la honra al Señor, porque Dios ha sido fiel y Él es siempre fiel. Para empezar hoy día quiero leerles un salmo, el Salmo 96, del versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Con este espíritu tenemos que seguir adelante en esta semana. Y voy a pasar a dar los avisos de esta semana. Primero que nada, mamás en oración, el día miércoles a las 6:30 nos conectamos en Messenger para que todas las mamitas se puedan conectar. El día sábado a las 2:30 el pastor se conecta también por Messenger para hacer su estudio bíblico, así que están todos cordialmente invitados. Y quiero volverles a repetir que para las ofrendas y diezmos tienen que entrar al sitio web de Discovery Church Minnesota.com. En el lado superior ustedes van a encontrar una palabrita que dice Give. Apretan ahí y dice Ministerio Hispano. Apretan y ya está ok. Que el Señor les bendiga y nos siga sosteniendo. Amén. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces caí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más de que cualquier otra cosa, Señor. Necesidad de tu Espíritu, Señor, de tu presencia, oh Dios. Sumérgenos, Señor Santo, con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Hermanos amados, qué gusto de estar junto a ustedes una vez más. Ya estamos a domingo y es un día muy especial. 10 de mayo, estamos celebrando el Día de la Mamá. Para todos los que tienen la bendición de tener a la mamita con vida, es, como decía, una gran bendición. Y hoy día es diferente. Más que un simple regalo, flores o chocolate, es la preocupación de estar en contacto con nuestras mamás. Y quiero orar por ellas, por cada mamita de nuestra congregación, por las mamás que están viendo este mensaje. Queremos elevar una oración y bendecirlas y darles gracias por todo lo que ellas han hecho por cada uno de nosotros. Es realmente impresionante si uno pone a enumerar todas las cosas que una mamá hace por sus hijos. Gracias, Señor, te damos primero por este momento que estamos compartiendo este mensaje, Señor, la oportunidad que tú nos das de reunirnos virtualmente, cada uno en su casa, y yo pudiendo bendecirlas, Señor. Queremos poner ante ti a cada mamita de nuestra congregación, a cada mamá, Señor, que nos está viendo. Te pedimos una bendición muy especial. Tal vez es un día comercial, pero nosotros queremos hacerlo real, Señor. Queremos agradecerles por la vida que nos han dado, por la educación, por el sacrificio que ellas han hecho, Señor, por cada uno de sus hijos. Gracias te damos, Señor, y que esta bendición alcance a todas las mamás, Señor, que van a ver este programa, que van a ver este mensaje, que van a ver este servicio. Y lo ponemos bajo tu autoridad, Señor. Pedimos que tú bendigas este tiempo, que esta palabra, Señor, que vamos a predicar caiga en terreno fértil para que germine, crezca y dé fruto. Un aliento, Señor, en medio de la tormenta, un descanso, paz a nuestros corazones, Señor. Es lo que necesitamos, especialmente ahora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lamentablemente, hace unas cuantas semanas atrás dimos un mensaje que salió bastante mal por problemas de interferencia. Luego Google, donde lo pusimos, acusó un error, así que no creo que muchos lo hayan visto, y la verdad, Dios ha puesto en nuestro corazón que volvamos a entregarlo, y es importante. Vamos a hablar del miedo que está inundando las calles, que está llenando los hogares, el miedo que nos ata. Quiero darle una palabra
para que usted se sienta aliviado, para que usted que está escuchando y está viendo este mensaje se sienta animado por el Señor. Pensando en la Pascua de Resurrección, que fue más o menos cuando se dio este mensaje, una semana después, me hizo pensar con respecto al miedo, cuál fue el comportamiento que tuvieron los discípulos cuando Cristo fue arrestado, cuando Cristo fue golpeado y lo llevaron a la cruz y murió allí. Pero lo más importante, resucitó al tercer día. Es un gran acontecimiento para nosotros los cristianos. Hoy día estamos viviendo un tiempo de pandemia, que algunos países ya están contentos porque ha disminuido los contagios, pero ahora se viene el problema económico, especialmente para nuestro país, donde estamos, en Estados Unidos, una cantidad increíble de gente sin trabajo, tratando algunos estados de abrir la economía, así que pareciera que el problema no se acaba. Hoy día sabemos que hay niños que se están contagiando, que están teniendo problemas en Nueva York, producto del coronavirus, y es algo que nos va a mantener muy atentos, la verdad. Y eso no quita que los cristianos también se preocupen. Y esto me llevó a plantear lo siguiente: ¿cuál es nuestro comportamiento frente a estos hechos que se han manifestado, que no se han detenido y pareciera que no se van a detener? Han pasado algunos meses desde que comenzó esta pandemia. Muchos contagiados, muchos muertos, que lamentar, y es la pena que tenemos en nuestro corazón. Y como decía, estaba pensando en la Pascua de Resurrección, en el evento más importante para nosotros los cristianos, y pensar en la actitud que tuvieron los discípulos en ese momento, en ese día tan especial. Y como seres humanos, obviamente reaccionaron como cualquiera lo haría. Pero para eso vamos a usar un pasaje bíblico que está en Juan capítulo 20, versículo 19. Este mensaje lo he titulado El riesgo de dejarse dominar por el miedo, que es lo que le pasó a los discípulos y es lo que está ocurriendo hoy día. En Juan capítulo 20, versículo 19 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hay dos cosas que deseo destacar de este verso. Lo primero, los discípulos caminaron con Jesús más de 3 años con Él, viendo milagros, prodigios, señales, resucitando muertos, sanando, dando vista a los ciegos, a los leprosos, limpiándolos. Pero estaban encerrados en una casa y tenían miedo. Así lo relata Juan. Además, piensa en esto, no estaban cuando Jesús murió en la cruz, solo Juan estaba con María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Los demás discípulos estaban todos encerrados, seguramente en la casa. ¿Qué hace que una persona tenga tanto miedo como para esconderse? ¿Qué lo provoca? ¿Miedo a qué? La misma situación, fíjese, sufrió Adán y Eva cuando habían comido el fruto que Dios les había prohibido comer. Corrieron y se escondieron porque tenían miedo. El pecado los hace tener miedo. La falta de confianza y el traicionar la confianza nos provoca miedo. Pero eso es obviamente un mensaje para otro domingo. No podemos cuestionar el comportamiento de los discípulos, pero sí nos debe llamar la atención
¿Cómo habría reaccionado usted si hubiera caminado más de 3 años con Jesús, viendo todos los prodigios, las señales que hacía, y luego se esconde porque tiene miedo? Ese mismo ejemplo quiero tomar para que podamos comprender la situación que hoy día estamos viviendo. Somos seres humanos y por ende nos aferramos a la vida. Es un instinto de sobrevivencia que está en nosotros, está en nuestro disco duro. Nacimos con eso, porque si no sería fácil. Cada uno considera que ya está preparado para morir y se muere o busca cómo morirse. Por lo tanto, lo más trágico que podría pasar sería morir. Usted me dirá, bueno, es un hecho bastante fuerte y no todos estamos preparados para ese evento. Y es verdad, no todos estamos preparados para morir. Pero quiero destacar algo importante. Si vivimos bajo el yugo del miedo, provocará muchas cosas en nuestra vida, como lo vamos a ver. Volvamos al relato. Se les aparece Jesús en esta casa. Se pone en medio de la sala para llamar la atención. Me imagino a estos hombres, quedaron tan impactados que ninguno hablaba. A pesar de que Jesús les había advertido todo lo que iba a acontecer, que iba a morir y al tercer día iba a resucitar, pero no lo entendieron, no recibieron el mensaje y estaban asustados. Él sabe, mire, esto es lo más importante, Jesús sabe por lo que están pasando. No es desconocido para Él. Nada escapa a su mirada, a su voluntad, a su propósito. Conoce a cada uno de sus discípulos. Él los escogió no porque fueran perfectos o los mejores hombres de la época, sino más bien los escogió porque eran moldeables, tenían un corazón moldeable. Y Él les dice algo que debemos considerar en nuestra vida: paz a vosotros, que es el segundo punto a destacar. No les dice que no tengan miedo. No le reclama el hecho de que lo abandonaron cuando Él estaba muriendo. No le reclama absolutamente nada. Solo les dice como un amoroso y maravilloso Padre: paz. Me imagino la cara de ellos, la que tendrían cuando Jesús se les apareció. Estaban angustiados, decepcionados tal vez por todo lo que podía acontecerle. Cuando perdemos la paz, la angustia, la tranquilidad, el miedo se apodera de nosotros. Nuestra fe se debilita tanto que se nos olvida todo aquello que Jesús nos ha enseñado, nos ha dicho, nos ha prometido. Observemos, por lo tanto, lo que Jesús les dice en ese mismo acontecimiento, pero relatado por Marcos. Él se fijó en un detalle más importante que lo que Juan relata. Y en Marcos capítulo 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les reprocha la incredulidad y la dureza de sus corazones. Hermanos, todo esto provoca el miedo. Nos envuelve, nos atrapa y no nos deja pensar, no nos deja vivir con paz. Cuando caemos en la dureza del corazón, perdemos la sensibilidad. Nuestra fe desaparece. Nada de lo que aprendimos recordamos, nada de lo que hemos visto consideramos. Los milagros en nuestra vida, en nuestra propia vida, se diluyen. La fidelidad de Dios con nosotros, su misericordia. Y no olvidemos su amor, porque tenemos miedo. ¿Se ha preguntado por qué Jesús, antes de ascender a los cielos, les dice algo tan maravilloso que debemos tener presente cada día? Y Juan lo relata así en capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo,
Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Lo más importante que Jesús nos deja no es el discurso de la prosperidad, no es el hecho de que tendremos poderes como seres humanos y que podremos hacer muchas maravillas. Nos deja su paz para vivir cada día sin ser atrapados por las condiciones adversas del mundo. Tenemos que tener paz. Tenemos que buscar esa paz en Jesús y su palabra. No como el mundo la da. El mundo solo da la paz en apariencia. Mientras no hayan conflictos, hay paz. Jesús da su paz permanentemente en medio de los conflictos. Después que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos salieron a predicar su palabra. ¿Y qué ocurrió con ellos? Pues todos murieron martirizados. Excepto Juan, por supuesto, que murió de anciano. Pero lo más interesante es que ninguno huyó de la muerte. Ninguno se encerró. Todos enfrentaron la muerte, entregaron su vida por el Evangelio y por la fe. Estoy muy seguro que los discípulos no dejaron de tener miedo, hermano. Siguieron teniendo miedo. ¿Qué cambió entonces? Esa paz que Jesús les dio, que nos dejó para estar en medio de la tormenta, la misma que tenemos hoy, es lo que cambió su vida. Lo bueno de esta escena que vemos a todos los 11 discípulos en esta casa es que estaban juntos, enfrentando esta situación, tal vez acongojados, tristes, apenados, pensando que todo se había acabado, porque no entendían, no recordaban, no había entrado en su mente, en su corazón, que Jesús iba a resucitar, que se iba a cumplir la profecía, la promesa que Él mismo les había hecho. Estaban obviamente mal porque Jesús se los reprocha, pero estaban juntos, animándose. Cuando uno se congrega, cuando uno va a la iglesia cada domingo, cuando veníamos a la iglesia cada domingo, era para estar juntos, para animarnos, para mostrar el amor, para orar los unos por los otros, para alabar juntos al Señor, porque Él lo merece. Agradecerle por su grandeza, agradecerle por sus bendiciones, aun cuando en la semana no hubiéramos visto ninguna bendición, pero estábamos aquí. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 26 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas costumbres, y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuántos desecharon venir a la iglesia? ¿Cuántos cristianos prefirieron quedarse en casa o hacer otra cosa? Tal vez ir al supermercado, tal vez salir a pasear, ocupar el tiempo de la iglesia para salir con la familia, que no es malo, hermanos, no es malo. Pero podíamos haber proyectado esa salida, esa compra, antes o después de la iglesia. Tenemos la bendición de que todos los locales grandes aquí abren muy temprano. Todos los que sí se congregaron, obviamente, hoy día están siendo probados. Y aquellos que no vinieron, por supuesto, también están siendo probados en su fortaleza, en su fe, en su convicción. Hoy no podemos congregarnos, ya lo sabemos, lo hemos dicho varias veces. No podemos abrazarnos, no podemos saludarnos. Solo imaginarnos que usted está sentado aquí en medio nuestro y recordar dónde se sentaba cada uno. Es un bonito recuerdo. Hoy día vemos las sillas vacías. Y el no congregarnos hoy día son señales antes del fin. Cuando veáis que aquel día se acerca, el Señor nos está advirtiendo, hermano.
¿Qué es lo que Dios nos está mostrando entonces? ¿Cuáles serán las consecuencias en nuestra vida en no congregarnos? Jesús estuvo un poco más de 3 años con sus discípulos, enseñándoles, discipulándolos, guiándolos. Es lo mismo que hoy día hace un pastor o un maestro en una congregación, para que sepan enfrentar los problemas que se vienen. Nosotros tuvimos la bendición de estar comunicándolo y advirtiéndolo desde el año pasado que algo se venía. Hablábamos de una crisis económica y nunca uno está preparado para una crisis económica. Tal vez para una enfermedad recurre a los médicos, va al hospital y tal vez asunto arreglado, pero cuando hay una situación económica donde no hay de dónde sacar los recursos, no hay trabajo porque los negocios están cerrados y el contagio empieza a aumentar, es algo realmente difícil. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Es ahí entonces se empieza a aplicar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido el día domingo. Lo que el pastor predicó, lo que el pastor enseñó, lo que el pastor dijo. Es lo que nos sirve a futuro. Y es lo que debería estar sirviéndonos hoy día. Muchos cristianos en el mundo están con miedo. Algunos muy encerrados para no contagiarse. Y eso es triste. No digo que salgamos a la calle y seamos irresponsables, abrazando a medio mundo, dando la paz de Cristo. No se trata de eso. Se trata, como decía al principio, cuando estamos encadenados a este sentimiento de miedo, a esta emoción que nos limita, que nos amarra, que no nos deja pensar, que no nos deja vivir en paz. Obviamente necesitamos a Cristo. Dios probará en nosotros todo lo que hemos recibido. Y aún fíjese que después de 3 años y algo fallaron. Son seres humanos, hermano. Es fácil fijarse en los demás cuando fallan. Como decía Jesús, es fácil ver la paja del ojo ajeno y no vemos la nuestra, la viga en nuestro ojo. ¿Qué habría hecho usted? ¿Cómo está actuando hoy? ¿Con miedo terrible a ser contagiado? ¿A morir? Al no congregarnos, ¿qué está sucediendo en nosotros? Hoy es fácil no ver el mensaje o verlo, no escucharlo. Tenemos la decisión en nuestras manos. Muchas congregaciones están transmitiendo en vivo. Nosotros grabamos el mensaje para que no hayan tal vez problemas técnicos como los que tuvimos. Lamentablemente se nos escapó, pero tiene la libertad de verlo cuando usted tenga tiempo. Y hay otros que simplemente creen que no lo necesitan porque están bien. Pero si usted no se alimenta espiritualmente, hay cosas que comenzarán a ocurrir en su vida espiritual, no en su vida natural. Necesitamos alimento espiritual, necesitamos una palabra de parte de nuestro Señor. Usted seguramente dirá, no, estoy bien, no tengo problemas, soy cristiano y creo que con eso es suficiente. Déjeme decirle que no es suficiente. Porque el estar bien es solo la apariencia, la cáscara. Y voy a destacar algunos puntos de lo que se produce cuando empezamos a enfriarnos. Primero, comenzamos a perder la sensibilidad, la empatía por los hermanos que sufren, por la gente que está muriendo sin Cristo. Y me atrevería a decir que muchos han hecho juicio con aquellos cristianos, pastores, hermanos, siervos que han partido de este mundo, pensando que porque tenían pecado ellos se fueron. Dios los sacó de este mundo. Hermanos, Dios es soberano. Él va a llamar a quien quiera. Tenemos que ser sensibles, orar por la familia de aquellos que servían al Señor. En segundo lugar, nuestro lenguaje, nuestro carácter comienza a cambiar. Nos alteramos con facilidad.
Comenzamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Empezamos a ver cosas que antes veíamos y que hoy día la verdad que no nos sentimos tan culpables porque estamos aburridos en casa. Tercero, nuestro interés de leer la Biblia decae hasta el punto de no hacerlo. Ni hablar de orar. Eso ya lo dejó desde el principio. Ni siquiera invierte 5 minutos. Tal vez cuando va a servirse un alimento los bendice. Pero eso no es conversar con el Señor. En cuarto, perdemos la comunión con los demás hermanos. Si pertenecemos a una congregación, lo menos que podemos hacer es llamarlos, comunicarnos con ellos y preguntarles cómo están, si necesitan algo. No todos estamos en la misma situación que lo que tengo yo. Quinto, nuestra preocupación comienza a crecer al poner los ojos y los oídos en el mundo. Entramos en pánico. 14.7 es la cesantía en este país. Eso es mucho. Y seguramente más de un cristiano va a estar muy preocupado tomando decisiones radicales de lo que va a hacer con su vida porque no tiene trabajo. Pero se le olvida que dependemos de Dios. No dependemos de los porcentajes, no dependemos de si la economía está bien, no dependemos si falta o no falta, dependemos absolutamente de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, con nuestra familia. Dependemos de Él. Y eso es lo que quiero que usted piense. Cuando los discípulos estaban encerrados allí en esa casa, se les olvidó que dependían de Dios. Se les olvidó que fueron escogidos para una tarea importantísima, pero no lo entendían. Hoy día tenemos la Biblia, tenemos este libro maravilloso que si lo leemos de Génesis a Apocalipsis, vamos a entender lo que ellos no entendieron. Nosotros tenemos la tremenda bendición de tener la Biblia y poder entender cuál es mi misión en este mundo. No tengo que esperar que alguien me lo venga a decir. No tengo que esperar que el arcángel Gabriel golpee a mi puerta y me diga ¿qué estás haciendo ahí sentado en vez de hacer lo que se te mandó a hacer? Tenemos esa bendición. No tengo que preguntarle a nadie. Se podría hasta justificar a los discípulos, pero hoy día nosotros no podemos justificarnos porque tenemos una misión. Hoy se está predicando el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo llegaríamos hasta lo último de la tierra? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Si ya los recursos no estaban y los misioneros cada día eran menos. Pero teníamos que predicar. Tenemos que llegar hasta lo último de la tierra para que Cristo venga a buscar a su iglesia. El Señor aprovechó esta pandemia. Estamos usando el internet que llega hasta lo último de la tierra. ¿No les parece maravilloso? En sexto lugar, vivimos atemorizados con miedo. Nos encerramos, nos aislamos. Eso produce este enfriamiento en nuestro espíritu. En séptimo, comenzamos a perder la comunión con Jesús. Ya no hablamos con Él. Ya no le buscamos. Somos cristianos, casi como decir que soy de tal o cual equipo o de un club deportivo. No solo basta con creer, porque los demonios creen y tiemblan, dice en Santiago. Hay que hacer su voluntad, ser obedientes, servirle. Somos siervos que tenemos que realizar una tarea, pero el miedo nos impide hacerlo. Solo por citar algunos, 7 puntos. Usted puede agregarle lo que usted esté pensando en este momento, cómo se siente. Rechazando tal vez un mensaje, rechazando a las personas que hablan de Cristo. Si no buscamos en la palabra de Dios, que es la Biblia, esto va a acontecer. Perdemos la fe, perdemos lo más importante, la paz de Cristo, que es tan importante para nuestra vida. Es cierto que tenemos que ser prudentes, hermanos. En nuestra congregación hay hermanos que están
contagiados. Lo único que podemos hacer es orar, interceder para que Dios alivie su cuerpo y puedan enfrentar este contagio con la fuerza sobrenatural que el Señor nos puede dar. No podemos hacer otra cosa. Como pastor quisiera estar con ellos, quisiera ir a su casa, meterme ahí, orar con ellos, abrazarlos y darle aliento, pero eso sería imprudente y sería tentar a Dios. Sé que Dios me cuida, pero sería tentarlo. Creo firmemente en lo que dice la palabra, que la oración del justo tiene mucho poder. Por eso oramos. Oramos por nuestros hermanos, y así como en nuestra congregación tenemos hermanos que están contagiados, también conozco congregaciones donde perdieron al pastor porque murió por el contagio. Es triste, pero esa es la realidad. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestra vida futura? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a enfrentarla de aquí a mañana? Si las cosas parecieran que no van a solucionarse. Fíjese que en nuestro estado, aquí en Minnesota, en St. Cloud, Sartell, Sol Rapid, teníamos muy pocos contagios y hoy día nos disparamos. Nos alcanzó el COVID-19, nos alcanzó. Y está aquí en nuestras ciudades, cerca de nuestras casas. Pero no debemos encerrarnos con miedo. Si usted quiere quedarse en casa, está bien, haciendo cuarentena, por supuesto, pero no con miedo. Aprovechando el tiempo para compartir con su familia, para orar, para leer la Biblia, para, si tiene niños, hijos pequeños, compartirle de las historias que están en la Biblia a sus hijos. Es un tiempo de bendición tremendo. Ese es el plan. Esa es la idea, llamar a la familia, aprovechar de compartir de esta paz que solo Cristo tiene para sus hijos. Compartir con las familias que no veíamos, que no hablábamos. Esta es la oportunidad. Es que, ¿qué van a decir? Porque hace tanto tiempo que no lo llamo. ¿Qué importa lo que digan? A lo mejor están esperando esa palabra que usted tiene, que Cristo va a poner en su boca para que lo comparta. No desaproveche esta oportunidad. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Los discípulos es cierto que se encerraron por miedo a los judíos. ¿Qué les harían? Estarían pensando en eso. ¿Qué iban a hacer a los judíos? Tal vez pensaban, nos van a hacer lo mismo que le hicieron a Jesús y no queremos eso. Es muy doloroso, es terrible. No lo querían. Y yo creo que habría pensado lo mismo. No quieren morir de esa forma. Además, era una maldición para un judío morir de esa forma. Y aprovecho de repetir esta pregunta. ¿Qué les hizo cambiar? La paz, la confianza, la fe en Jesús. Saber qué me espera después de esta vida. Y eso es lo más importante. El desaliento de no saber dónde voy después de morir es para aquellos que no conocen a Jesús. Una angustia tremenda porque en lo más profundo de nuestro ser, en lo más interior de nosotros sabemos que hay un Dios poderoso y que queremos estar con Él. Pero mi decisión es apartarme de Él y batallar con mis fuerzas. Que el congregarnos haya servido para entender que nos necesitamos, para crecer, para apoyarnos los unos con los otros. No solo es estar en un lugar, es demostrar el amor de Cristo ahora y juntos servir al Señor. Tenemos que orar los unos por los otros, en servicio, en estar comunicados, en comunión con nuestros hermanos. Es lo que aprendimos. Solo hay que aplicarlo. Nuestro propósito es tener sensibilidad por la humanidad que no conoce a Cristo. Es nuestra razón de existir. Algo que no debemos olvidar, practicar lo que hemos aprendido.
Orar, escudriñar la palabra, vigilar, tener comunión con cada hermano. Y con aquellos que no conocen a Cristo, aprovechar de compartir la palabra. Y quiero terminar con esto. El Salmo 4, versículo 8, dice así: en paz, escuche bien, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Está usted confiado que Cristo tiene el control? Y el Salmo 29, 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, tienes su amor. Si usted lo sigue y hace lo que Él manda, usted tendrá paz en su corazón. Ese es el mensaje. Entender que es legítimo tener miedo, pero que no lo anule como cristiano. No permita que lo congele. Aproveche este momento para compartir lo que Dios está colocando en su corazón. Que Dios le bendiga. Y la paz del Señor esté con usted.